Hola, ¿cómo estás? Hoy vengo con un video un poco diferente porque si bien a mí no me gusta entrar en debate o refutar las ideas de nadie, me pareció una buena oportunidad o posibilidad, y no por refutar, sino porque voy a intentar conciliar ideas, pero para poder demostrar de una manera práctica la filosofía de Spinoza. Aristarcus es un ateo que grabó un video en donde él muestra cuáles son los argumentos teístas que para él son incompatibles y que de alguna manera lo llevan a él a sostener su postura atea. Te voy a dejar en la descripción del video el link al video de él. La verdad que lo que me pareció interesante de este video, aparte de la prolijidad con la que él lo va desarrollando, es justamente que en los argumentos que él refuta o confronta de Santo Tomás, yo veía que había ideas verdaderas en Santo Tomás y a la vez veía que también Aristarcus, en los argumentos ateos que él transmitía, también había verdad. Entonces me pareció, ¿no?, que esto hay ideas verdaderas de ambas posturas aparentemente antagónicas. Entonces vi que Spinoza podía con su filosofía conciliar estas posturas. Para Aristarcus, digamos, los teístas presentan argumentos que son incompatibles, ¿no? Las propiedades de Dios que ellos defienden, los ateos suelen verlas como incompatibles. Y de hecho él cuenta que hay algunos ateos que atacan, por ejemplo, la incompatibilidad entre omnisciencia y omnipotencia, o entre un Dios creador y un Dios perfecto. Y en este caso Aristarcus lo que va a exponer es la incompatibilidad que hay entre un Dios personal y un Dios simple. Antes de seguir avanzando, quiero dejar en claro cuál va a ser mi postura spinociana desde la que me estoy posicionando. Porque posturas spinocianas hay un montón. Yo me voy a posicionar, porque es lo que entendí de Spinoza, en una posición de un Spinoza que no es ateo, que no es panteísta ni panenteísta, sino en un Spinoza que es cristiano. Cristiano desde la razón pura, es decir, no católico, no anglicano, no luterano. Porque considero que Spinoza tiene una postura cristiana. Porque Spinoza reconoce que Jesús es el Hijo engendrado aba eterno de Dios, porque reconoce en Jesús que es el único que manifestó a Dios, porque reconoce que Jesús es el Mesías y porque sabe que la salvación o beatitud está en quienes manifiestan el Espíritu de Jesús. Por lo tanto, yo me paro desde esta posición spinociana. Habiendo aclarado esto, continúo. ¿Qué significa un Dios personal? Un Dios personal tiene que ver con que es Dios de la razón, del conocimiento,
o sea, es el que tiene voluntad, el que tiene que ver con todas estas cuestiones. Y el Dios simple es el que no está compuesto de partes, y al ser simple, y por eso esta justamente es la característica más importante, porque al ser simple no depende de nada para existir y tiene unicidad. ¿Qué es lo que sucede acá? Santo Tomás, que presenta las propiedades de Dios con verdad, sostiene estas propiedades con la imagen de un Dios trascendental, con algo que obviamente es incompatible. Y por lo tanto los ateos atacan justamente ese punto flaco y con buenos argumentos. Si Santo Tomás hubiese anclado las propiedades de Dios en el Dios del que nos habla Spinoza, que es un Dios inmanente, esas propiedades estarían fuertemente ancladas a ese Dios porque le corresponden, y un ateo no tendría argumentos para atacar a ese Dios. Y quizás hasta creerían en Dios, que es lo que me gustaría lograr con este video, ¿no? Entonces, como digo, Santo Tomás con verdad dice las propiedades de Dios, y por el otro lado los ateos con verdad refutan y presentan sus argumentos. Pero es como que las dos posturas están pensando en un Dios trascendental, por lo que no pueden conciliarse. Con lo que voy a intentar, a través de este Dios inmanente de Spinoza, conciliar ambas posturas. Aristarcus entonces se propone a atacar estos argumentos, que una mente pueda ser absolutamente simple, que solo haya un ser absolutamente simple y que un ser absolutamente simple haya causado la existencia de todo lo que hay. Estos son los argumentos que va a atacar Aristarcus, y para eso hace un plan súper detallado, muy ordenado, que no lo voy a seguir para que no se haga demasiado extenso y quizás hasta confuso este video, sino que voy a tratar de ir haciéndolo lo más simple posible. En su plan, Aristarcus lo que se propone es defender el pluralismo fundamental en el que él cree y a través del cual lo lleva a pensar en que Dios no existe, poniéndose en oposición contra el monismo fundamental que defienden los teístas o Tomás de Aquino. Lo primero que se plantea Aristarcus es el problema de la pluralidad de conocimiento. Es decir, que se considera que las propiedades de Dios son idénticas en sí mismo. O sea, todas las propiedades que tiene Dios son idénticas entre sí, lo cual para Aristarcus esto no podría ser, sería imposible. Pero ¿qué es lo que pasa? Y entiendo los argumentos de Aristarcus. Y de hecho, es como que a todos nos hace ruido. ¿Cómo puede ser que la omnisciencia sea igual a la bondad suprema, que sea igual a la omnipotencia, que es lo que se propone? Es como que sí, a todos nos hace ruido, ¿no?
¿Cómo puede ser que Dios, que conozca tantas cosas, habiendo tanta pluralidad de cosas, y cada cosa que nosotros percibimos que son distintas, las considera todas como que son iguales? Y aquí Spinoza es donde explica. Pero todo esto se puede explicar desde un Dios inmanente. Un Dios inmanente, ¿qué quiere decir? Que es un Dios en el que todo está en él. Y acá voy a aclarar algo porque yo dije que Dios no es, que Spinoza no es panteísta. Pero uno diría, pero si todo está en Dios, entonces Dios es el universo. No exactamente, porque el universo es la manifestación de uno de los infinitos atributos de Dios. Porque Dios tiene infinitos atributos, pero nosotros solo podemos percibir dos: la extensión, el universo, y el pensamiento. ¿Y por qué solo podemos percibir esos dos? Porque somos modos de esos dos atributos. Estamos hechos de cuerpo y mente, mal llamado alma, pero eso es otra cosa, no es de este video. Pero estamos todos formados de cuerpo y alma, de cuerpo y mente, perdón, que son modos de los atributos, pensamiento y extensión de Dios. Ahora, el conocimiento, aunque sea infinito, solo le corresponde a los modos de los atributos. Solo nos corresponde a nosotros, que en Spinoza dice que somos la naturaleza naturada. Por eso es mi conocimiento con el de Aristarcus, con el de Santo Tomás, con el tuyo, con el de Juan Pérez, formamos el conocimiento infinito de Dios. Por eso hay una confusión en Santo Tomás con respecto a qué se llama atributo y qué es una propiedad o una cualidad de Dios, pero que se manifiesta a través de los modos, que obviamente tenemos por causa a Dios, pero la manifiestan los modos, porque Dios solo tiene infinitos atributos, pero solo nosotros percibimos estos dos. Y como tales, como atributos, que es lo que sostenía Santo Tomás, son idénticos, son lo mismo, pero eso ya después lo voy a explicar más detalladamente, al final. Entonces, solo los modos manifiestan el conocimiento, la misericordia, la bondad suprema, todo ese tipo de cuestiones que nosotros vemos como que son propiedades de Dios, la manifiesta los modos, porque Dios tiene sus atributos, y el concepto justamente de atributos, y que por eso son lo mismo, es que son eternos, infinitos e inmutables. Pero ya voy a explicar bien esto. Luego Aristarcus habla del problema de la no identidad entre conocimiento y voluntad, y tiene que ver con exactamente esto, porque se sostiene Santo Tomás que el conocimiento es igual a la voluntad, y tiene razón, pero quienes manifiestan esto somos los modos. Aristarcus acá pone lo que la gran mayoría hace, por supuesto,
porque la voluntad es un querer, o sea, quiero que suceda tal cosa. Entonces Aristarco dice, o sea que, y si Dios quiere las cosas, es porque, si las cosas pasan es porque Dios las quiere, ¿no? Quiere que pasen. Entonces acá habla del sufrimiento, o sea, que Dios quiere que pase el sufrimiento, no. De nuevo, esto tiene que ver con los modos. Digamos, el que existan malas actitudes tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con que Dios quiere que eso suceda. Esa es una forma de antropomorfizar a Dios. Esto tiene que ver con los modos, con nosotros. Y si pensamos un momento, y por eso Spinoza sostiene esto de que el mal no existe, porque no hay un ente maligno, como tampoco el bien existe, sino que estas cosas malas que suceden para la concepción nuestra, que nosotros percibimos como malas, dentro de este Dios que es infinito, es prácticamente imperceptible esto que nosotros consideramos trágico. Tiene que ver con los modos. Y por supuesto, y Spinoza lo explica muy bien, esto de que el entendimiento es igual que la voluntad. Luego, Aristarcus plantea el problema del colapso modal. O sea, la mente simple carece de libre albedrío, dice. Por supuesto, no está errado en eso, obvio. Entonces, claro, porque acá Aristarcus dice sobre si hay un Dios creador, ¿no? Porque existe la posibilidad de que Dios haya creado el universo o que no lo haya creado, no, porque todo está en Dios, todo lo engendró Él. Entonces no es que exista la posibilidad de esto o aquello, no, todo engendró Dios, el universo fue engendrado por Dios, por lo tanto es necesariamente, o sea, exacto, no hay libre albedrío, hay una necesariedad. Él engendró necesariamente todo lo que existe. Luego, Aristarcus presenta, ¿no?, esto de los argumentos del monismo fundamental que para él no funcionan, en donde él no entiende cómo Santo Tomás propone esto de que la esencia, no propone, es una verdad. La esencia de Dios es la existencia y claro, porque como nosotros, siendo cosas, ¿no?, tenemos una esencia y nuestra existencia depende de Dios, entonces es como que para Aristarcus no tiene como sentido esto de que la esencia de Dios sea la existencia. Y aquí Aristarcus da un ejemplo de 3 niños que dibujan. Y él dice, un niñito dibuja un triángulo rojo, no recuerdo bien cómo era, ¿no? Pero por ejemplo, era un niño dibuja un triángulo rojo, otro niño dibuja un cuadrado azul y el tercer niño dibuja. Y claro, y entonces él se pregunta, ¿pero qué dibuja? Y dibuja, ¿pero de qué color? Dibuja, ¿pero de qué forma? Dibuja. Y esto me recordó a la escena del Evangelio de Juan, cuando los escribas y fariseos le presentan a Jesús la mujer adúltera,
preguntándoles si qué tenían que hacer, si la apedreaban o no, y Jesús escribe en la tierra. Pero a nosotros no se nos dice qué escribe Jesús. Y obviamente la escritura de Jesús estuvo hecha con un dedo. Con lo cual yo podría decir que el niñito dibujó con un dedo, no necesitaba colores para dibujar. Y los escribas y fariseos entendieron lo que Jesús escribió, porque se fueron. Entonces creo que de eso se trata, de entender, y quien observaba quizás a esos niños dibujando, le bastó con entender que el niño dibujó, aunque el papel no tenga nada. Pero como Aristarcus necesita algo concreto que le demuestre la existencia, ¿por qué la esencia de Dios es la existencia? Porque justamente todo está en Dios y todo lo que está en Dios está existiendo. Y si todo está existiendo y está en Dios, la esencia de Dios es la existencia. Y esta es la forma de demostrar la existencia de Dios a priori. Pero que Santo Tomás, y esto lo dice Spinoza, Santo Tomás creía que no se podía explicar la existencia de Dios a priori. Y él tenía los conceptos, pero como los ponía en ese Dios trascendental, no se pudo dar cuenta. Él tenía las verdades en sus manos, basadas en una imagen inexistente, que es ese Dios trascendental. Pero con este Dios inmanente, por supuesto que la esencia de Dios es la existencia, porque yo estoy manifestando a Dios con mi existencia, estoy manifestando la esencia de Dios con mi existencia, porque estoy en Dios. Luego, Aristarcus argumenta el rechazo a la causa ex nihilo, y por supuesto que Aristarcus tiene razón. No se puede crear algo de la nada. No se puede crear algo de la nada. Y acá voy a hablar de algo, de la teoría del Big Bang. Con el método de Spinoza, en breves segundos, la teoría del Big Bang se descarta como falsa. Y como también dice Aristarcus, tampoco puede Dios convertirse a sí mismo en universo, ni tampoco puede Dios poner una parte de sí y convertirla en universo. Y acá, en parte, tiene razón. Como la teoría del Big Bang es falsa, no puede crearse algo de la nada, y mucho menos un universo. Y no existe una partícula primigenia como plantea en la teoría del Big Bang. Lamento enormemente que Albert Einstein no haya quizás entendido el método de Spinoza, porque si bien él creía en el Dios de Spinoza, pero Albert se retracta de su teoría del estado estacionario, y te lo voy a leer para que no quede ninguna duda. La teoría del estado estacionario afirma que aunque el universo se expande, no cambia su apariencia con el tiempo. El universo no tiene principio ni fin. Esto se basa en el principio cosmológico perfecto, el cual establece que en escalas espaciales suficientemente grandes, el universo es isotrópico,
que significa que sin importar en qué dirección se esté observando, veremos las mismas propiedades en el universo. Y homogéneo, que significa que cualquier punto del universo luce igual y tiene las mismas propiedades que cualquier otro punto dado. Y cuando uno escucha esta definición, ¿no te hace pensar en justamente un atributo de Dios que es infinito, eterno e inmutable? Justamente, y acá no es que Dios se transformó en universo, no, el universo es la manifestación de un atributo divino. Por eso, ese atributo es igual que Dios, eterno, infinito, inmutable. Igual que su otro atributo de los que podemos percibir, ¿no? Todos los atributos de Dios tienen las mismas características porque son Dios mismo, que era esto que postulaba Santo Tomás, que las propiedades de Dios son todas iguales y son iguales a Él. En realidad son los atributos de Dios, que son infinitos, eternos e inmutables. Luego, Aristarcus dice que hay una imposibilidad a que solo a esta unicidad de lo simple, ¿no? O sea, él dice que los seres absolutamente simples, que obviamente construyen seres complejos, pero para él no puede haber un único ser simple, porque de hecho se han descubierto partículas simples. Y por supuesto, y tiene razón, hay partículas que son simples y es más, de hecho, cuando uno empieza a entender las cosas desde lo más simple, que es lo que propone Spinoza, sabes que estás ante lo verdadero. Y hay partículas simples. Pero ya voy a volver con esto, porque esto no quiere decir ni confirma que Dios no sea simple, porque Dios es simple, pero ya voy a volver. Y luego Aristarcus habla del principio de causalidad proporcionada, que dice: lo que sea que hay en un efecto tiene que estar o preexistir de algún modo en su causa total. Por lo tanto, para Aristarcus dice que si el universo es plural y diverso, entonces la causa total también tiene que ser plural y diversa. Porque para él está justamente esta incompatibilidad. Como si hay un universo que es tan diverso, está creado por algo que es simple. ¿Por qué sí se da esto? ¿Por qué Dios sí es simple? Y voy a leerlo directamente lo que dice Spinoza. Debe ser simple, no compuesto de partes, pues según la naturaleza y el conocimiento, las partes componentes deben existir antes que lo compuesto por ellas, lo que no rige para lo que es eterno por naturaleza. Si Dios es eterno, ¿cuáles son las partes? ¿Qué existió antes de Él? ¿Con qué partes se compuso Dios? Por eso Dios es simple, porque no está compuesto de partes.
Pero para que se logre entender mejor voy a tratar de dar un ejemplo y por favor, salvando la infinita distancia que hay entre el ejemplo que voy a dar y Dios, pero es para que se entienda. Yo en mi cuerpo tengo una multiplicidad de células. Como diría Aristarchus, hay una pluralidad y diversidad de células y componentes en mi cuerpo. Y cada una fue engendrada por mí. Y ninguna de mis células puede existir sin mí. Necesitan de mí para existir. Yo les doy la existencia. Y yo, a su vez, soy única. A mí nadie me confunde con otra. Ni siquiera un cabello mío puede ser confundido con el de otro. Soy una unidad, una única cosa, que está formada en donde mi existencia, digamos, se manifiesta en la existencia de una diversidad de cosas. Eso es Dios. Es una unidad simple, no constituida de partes, pero en donde existe una diversidad y pluralidad de cosas. Y ahora, ¿por qué ¿por qué en Dios solo existe una idea y es simple? Porque si Él es simple, recordemos, ¿no?, los atributos, que si bien la extensión y que nosotros podemos ver que tiene podemos decir que hay un montón de cosas, pero en Dios es simple, es una cosa, porque es Él mismo. Lo mismo le corresponde al pensamiento, y el pensamiento también, al igual que la extensión, es infinito, eterno, inmutable, que nosotros los modos manifestamos ese infinito conocimiento. Y dice, la idea de Dios, en virtud de la cual se dice omnisciente, es única y sumamente simple, porque en realidad Dios no se dice omnisciente por ningún otro motivo, sino porque tiene la idea de sí mismo, y esta idea o conocimiento coexistió siempre con Dios, puesto que no es nada más que su esencia, y por tanto no pudo ser de otro modo. Dios tiene la idea de sí mismo, que nosotros manifestamos en una diversidad de conocimientos y pensamientos, pero que es simple. Por eso está perfectamente lo que dice Santo Tomás. Dios es simple. Dios es causa de sí porque lo engendra todo en Él. Dios es eterno, infinito, inmutable. Y es simple. Y así como demostré a priori la existencia de Dios, que tiene que ver con que su esencia es la existencia, voy a tratar de demostrar la existencia de Dios a posteriori, que es bastante más compleja. Y esto tiene que ver con la idea de Dios. ¿De dónde tenemos nosotros? ¿De dónde nos vino a nosotros la idea de Dios?
Y Spinoza nos dice, si el hombre tiene una idea de Dios, Dios debe existir formalmente. Y claro, ¿a qué se está refiriendo Spinoza con esto? Voy a tratar de explicarlo simple. Nosotros, de las ideas que nos formamos, proceden de causas externas. Siempre. Siempre. Y uno diría, pero a Dios nadie lo vio, porque de hecho, en el Evangelio de Juan, 3 veces lo dice, nadie vio nunca al Padre. El Hijo único es el que vino a manifestarlo. Exacto, nadie vio nunca a Dios. ¿Cómo puede alguien tener una idea de Dios si nadie vio nunca a Dios? Porque ese Dios trascendental obviamente tampoco existe. En todo caso sería una imaginación. Pero la idea de Dios, ¿de dónde viene? Todo lo que tenemos en nuestra mente procede de una causa externa. La idea verdadera de algo es distinto al objeto, porque tienen esencias distintas, ¿cierto? Hasta ahí no es tan difícil de entender. Si yo tengo la idea de un unicornio, la causa de esa idea son cosas conocidas. He unido un caballo y un cuerno. Y la experiencia me ha demostrado que es una idea falsa, porque no existe. Cuando yo, por ejemplo, tengo la idea de, tengo un foco, un portalámparas, un cable, un tomacorriente, si uno todo eso y enchufo, luz. Tengo una lámpara. Y cuando voy a la experiencia, la lámpara existe. Yo en mi cuerpo tuve una sensación de eureka. Esa es la certeza. Cuando mi idea verdadera o mi idea formal coincide con la esencia objetiva, se llama certeza. Entonces, si yo tengo una idea de Dios, tiene que existir formalmente porque no puedo imaginar nada que no exista. Si bien, como por ejemplo, puede suceder que yo no tenga en claro ciertas cualidades, pero existe. Por eso hay tanta gente que tiene la idea de Dios con certeza. Por lo tanto, si existe una idea de Dios, la causa de esa idea debe existir formalmente y contener en ella todo cuanto la idea tiene objetivamente. Y cómo yo percibo o cuál es la causa externa de esa idea que tengo de Dios, justamente tiene que ver con sus atributos. Porque obviamente no puedo ver una imagen de Dios. Es imposible, porque estoy en Dios. Pero puedo percibir sus atributos. Y esa es la forma en que se demuestra a posteriori la existencia de Dios. Justamente la certeza que tantas personas tienen porque es algo que en el cuerpo se siente. ¿Y por qué se siente en el cuerpo? Porque estoy conociendo a quien me engendró y que me sostiene en la existencia. Y por eso Spinoza te dice,
que cuando conoces a Dios, experimentás un amor que no sentiste nunca por nada. Y a eso le llama renacer. Y que bien se escribe el evangelista en el Evangelio de Juan en esta charla que Jesús tiene con Nicodemo. Eso es renacer. Cuando conoces a Dios y experimentás ese amor que no has sentido jamás en tu vida. Y por eso, bueno, esto que Spinoza dice que la manera también de conocer a Dios es conocerte a vos mismo y conocer lo que te rodea, porque estamos todos en Dios. Y bueno, con esto concluyo esto que quería compartir. Espero que ayude a conciliar, porque en tiempos en que todo tiende a separar, quería aportar este granito de arena para buscar conciliar posturas, y quién sabe, tal vez convertir a algún ateo. Espero que tengan un lindo día. Gracias por haberme escuchado.